Bueno, buenos días, vamos a empezar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, me van comentando sus dudas uno por uno, los voy anotando y después ya hago las aclaraciones. Bueno, de la 1 nosotros tenemos duda. Encontramos dos transportes, físicamente y químicamente, del oxígeno. Entonces, del físico encontramos que puede ser disuelto en la sangre, pero que no es tan soluble y que es más común el químico. Y ahí es donde entra la hemoglobina, pero no sabemos si meter las dos, o sea, física y química, y también las subunidades de la hemoglobina. Ok. A ver, entonces transporte. Tengo dos CO2. ¿Quién más? Yo tengo la misma duda, profesor, porque en lo que investigué me apareció lo mismo sobre el transporte en plasma y con la hemoglobina, pero en el plasma solamente decía que el oxígeno no es tan soluble y por eso se transporta menos en esta forma, pero es que en la pregunta, ¿cuál es? En la 1 me parece menciona sobre los distintos métodos, entonces ahí fue donde entré en confusión porque no supe realmente, pues, con el segundo, con el transporte en plasma, es mi duda. Ok. Pero te comento que no son métodos, son procesos. Ah, sí, perdón. Okay. ¿Alguien más? Sí, profesor, en los procesos de transporte del CO2 encontramos que se dan de tres maneras, pero lo que no sabemos es si tenemos que especificar bien cómo funcionan bioquímicamente. Sí es. Sí, porque esto es importante de cómo se está transportando el CO2 dentro del eritrocito. Sí, de hecho, esas maneras de cómo es que se transporta, encontramos que el CO2 también puede ser disuelto en el plasma, puede formar compuestos carbamino o puede ser iones bicarbonato. Encontramos esas tres maneras. Y también creo que se puede unir a la hemoglobina. Sí. Okay. ¿Alguien más? Yo, profesor. De la 2, de los procesos que ocurren, procesos bioquímicos, dentro del glóbulo rojo son literalmente los de unión y disociación de la hemoglobina por parte del oxígeno y del CO2, es decir, puede ser la formación de oxihemoglobina y la formación de carboaminohemoglobina. Sí, sí, ok. Sí, esos son, pero también hay otros procesos fuera del glóbulo, es decir, fuera de la hemoglobina, ¿no? O sea, dentro del eritrocito acontecen varios procesos. Uno de ellos es el que acabo de mencionar, ¿no? Pero necesitan también identificar los otros, ¿no? Porque todo en sí es proceso, es decir, esos tres procesos están relacionados con el transporte de oxígeno, de CO2 dentro del glóbulo rojo, pero también con otros procesos, como son, por ejemplo, equilibrios ácido-básicos. Bueno, ¿alguien más? Vamos a aclarar. Vamos a dibujar aquí el alveolo. Voy a poner sí. Entonces sería el alveolo y el capilar sanguíneo alveolar. En algunos resúmenes mencionan nada más capilar sanguíneo. No es correcto dejarlo así.
porque se tiene que precisar qué tipo de capilares sanguíneos. ¿Sí? Los capilares sanguíneos son bastante, ¿cómo se llama?, abundantes, ¿no? Entonces, ¿a qué capilares sanguíneos se están refiriendo, no? Bueno, ok. Y tenemos a capila sanguíneo, y lo pongo con mayúscula, alveolar. ¿Sí? Si lo dejan así como capilares sanguíneos, cualquiera les pregunta o los cuestiona respecto, pues dime qué capilares sanguíneos son los que están participando. Entonces hay que ponerlo correctamente, capilar sanguíneo alveolar, o capilares sanguíneos alveolares, como quieran. Entonces sería el capilar sanguíneo alveolar. Y de este lado tendríamos el alveolo. ¿Sí? El alveolo, y hay que tener como referente necesario para el transporte sanguíneo de gases respiratorios a lo que es la membrana respiratoria con sus principales componentes. En algunos resúmenes, estoy generalizando a todos los que están aquí adentro. En algunos resúmenes, nada más mencionaron membrana respiratoria, pero hay que mencionar los componentes, porque esos componentes tienen mucho que ver con lo que va a pasar. Sigo admitiendo. Con lo que va a pasar de aquí para acá y de acá para acá. O sea, lo que me estoy refiriendo es a esto. Bueno, entonces este es como un referente a lo del bloque 5, ¿no? Ok, aquí vamos a ver que el oxígeno tiende a pasar del alveolo al capilar sanguíneo alveolar. Y el CO2 tiende a pasar del capilar sanguíneo alveolar al alveolo. Aunque deben de recordar que aquí también se encuentran ciertas cantidades de CO2 y otras cantidades, como sería de otro gas inerte que no va a participar en la hematosis, pero sí participa en los volúmenes, las concentraciones, las presiones, las formas en que se comportan los gases en el alveolo. Bueno, aquí nomás vamos a referir este para acá y este para acá. Ok. Y esto lo llevamos. Entonces, hay que considerar la sangre de capilar alveolar. La sangre del capilar alveolar está formada por una zona arterial y una zona venosa. ¿Entienden esto? ¿Cuál sería la zona arterial y cuál sería la zona venosa?
Pues la arterial es la que va a traer, digamos, al alveolo la sangre desoxigenada, se puede decir. Ok. Y la venosa ya la que va a llevar al corazón ya la sangre oxigenada. Ok. ¿Y los demás qué opinan? Porque si se quedan callados, pues no sé. ¿Qué opinan los demás? ¿O no es Yo pienso importante? que es lo que acaba de decir mi compañera Sí. Fernanda. Ok. Siento que es lo Es mismo. lo mismo, profe. Bueno, ok. Entonces, la parte arterial la encontraríamos ilustrativamente aquí y la parte venosa correspondería a esta otra zona, ¿sí? En la zona en donde está ingresando la sangre procedente del ventrículo derecho por vía de las arterias, por vía de las venas pulmonares hacia la zona de los capilares sanguíneos alveolares. ¿Por qué es importante esto? A ver si alguien me puede decir, ¿por qué es importante esto? Y que es un referente para iniciar la comprensión del transporte sanguíneo de gases respiratorios. Si arbitrariamente podemos dividir el alveolo, más o menos así. Aquí tendríamos mayor cantidad de ¿qué? ¿De CO2? Ok. CO2. Menor cantidad sería el oxígeno. Si lo vemos de ese lado, se invierten las concentraciones, ¿no? Aquí habría mayor cantidad de oxígeno y aquí menos cantidad de CO2. Un detalle importante es que siempre también va a haber determinadas cantidades de oxígeno y de CO2 en el capilar sanguíneo alveolar, ¿está claro? Sí. Porque todo el oxígeno que viene del ventrículo derecho hacia los capilares sanguíneos alveolares, ¿sí? Todo el CO2 que viene por las venas pulmonares hacia los capilares alveolares, ¿sí? No está solo, está acompañado también de oxígeno, solamente que en esta proporción, mayor cantidad de CO2, menor cantidad de oxígeno, y lo mismo se invierte acá, o sea, cuando el capilar sanguíneo se dirige por las arterias pulmonares hacia el ventrículo, hacia la aurícula derecha, pues las concentraciones se van a invertir. Aquí tendríamos mayor concentración de oxígeno y menor concentración de CO2. ¿Está claro? Ahora, ¿por qué es importante esto en relación a las preguntas del bloque 5? Y que tiene que ver también con el bloque anterior, ¿no? Se puede decir que A ver, es María gracias Fernanda. para hacer, digamos, ya cuando llega esta sangre desoxigenada, se hace el intercambio gaseoso y eso como que cambia las concentraciones de los gases y eso permite, en este caso en la parte ya de las arterias, el intercambio gaseoso y esto permitirá que las concentraciones... ¡Ay, ya se me fue la idea! Perdón. ¿Sería para comprender los procesos que ocurren en el intercambio gaseoso, profesor? Bueno, en parte.
obviamente, a ver, si aquí hay mayor concentración de CO2, en consecuencia, ¿qué hay? ¿Qué hay mayormente? ¿Presión? Exacto. Sí, pero acostúmbrense a poner los términos bien, porque presión, yo no sé si sea presión arterial, presión venosa, ¿qué tipo de presión? ¿Presión parcial? Presión parcial se pone así, CO2. con una P chiquita y una P grande. ¿Sí? Esta es presión parcial de CO2. ¿Por qué? Porque aquí viene mayor volumen o mayor cantidad de CO2 y mayor concentración y nos da una mayor presión. Esta mayor presión respecto a esta presión que puede haber aquí, que va a ser menor, pues hace precisamente que se difunda de aquí para acá, ¿sí? Y eso lo establece una ley. Ok. Una de las leyes que se revisaron en el bloque anterior. Aquí va a haber también una presión parcial de oxígeno, pero va a ser menor que la del CO2, ¿está claro? ¿Por qué hay presión parcial de oxígeno? Porque pues, hay una cantidad, hay una concentración de oxígeno mínima, pero existe. ¿Sí? Y entonces, si esto lo relacionamos, que aquí hay menor presión parcial contra mayor presión parcial acá, de oxígeno, mayor presión parcial de oxígeno, pues entonces la difusión tiene que ser en este sentido para el oxígeno y la del CO2 en este sentido para el capilar sanguíneo al alma. Ok. Y aquí se van a invertir las presiones, ¿no? Habrá mayor presión parcial de oxígeno y menor parcial de CO2. Bueno, ok. Entonces ya estamos aquí. ¿Qué es lo que motivó que el CO2 difunda del capilar sanguíneo alveolar al interior del alveolo? Pues es esto, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que difunda el oxígeno del alveolo hacia el capilar sanguíneo alveolar? Pues es precisamente la más alta concentración, las diferencias de concentración, ¿no? En este caso sería esta diferencia con esta. Y aquí sería esta diferencia con esta otra. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando esta membrana alveolar, la voy a poner así, que es el otro componente de la membrana alveolar, aquí no hay sustancia surfactante? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No ocurre el intercambio? Exactamente. Pero ni de CO2, pues o no ocurre o está disminuido el intercambio. Alguien por ahí me puso en el resumen hipoxia, sí, pero necesitan explicarme por qué se produce la hipoxia respecto a lo que está aconteciendo en la membrana del alveolo. Si no, pues no tiene caso que pongan hipoxia. ¿Okay? Entonces, esto tiene que estar así separado, precisamente para que pueda haber la difusión bidireccional de los gases respiratorios entre el alveolo y el capilar sanguíneo alveolar. ¿Sí? Si aquí ocurre algún problema, entonces pues, hay alteraciones de la difusión bidireccional, ¿está claro?
Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso en el transporte de los gases? Es lógico la respuesta, es lógica la respuesta. A ver, ¿qué me dice? Pues no ocurre el transporte, el intercambio, no hay Exactamente, se va a afectar el transporte, ¿no? Entonces, bueno, Sí. son previos que hay que considerar, previos al bloque 4, que hay que considerar para entrarle a la forma de cómo son transportados los gases. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Igual, No, pues, si aquí sucede en esta parte de, vamos a suponer, de la sangre del capilar alveolar, puede estar disminuida por un problema cardíaco, me va a alterar todo esto, me va a alterar el intercambio gaseoso y por lo tanto también me va a alterar el transporte de los gases, ¿está claro? Porque esto está determinando, es decir, si ponemos acá aquí la sangre está viniendo del corazón, ¿no? Del ventrículo derecho. Si hay un problema en el ventrículo derecho, o igual en la aurícula derecha, o igual en el aporte de sangre venosa a través de las camas, pues obviamente me va a modificar todo esto. Porque entonces las cantidades que van a llegar de oxígeno y de CO2 al capilar sanguíneo alveolar, pues no son las necesarias, ¿no? Para que acontezca el intercambio. Si se modifica el intercambio, pues eso obvio que se va a alterar el transporte de gases, ¿está claro? Un ejemplo podría ser anemia, profesor, en el bajo aporte. Desde luego, Pablo, desde luego, correcto. Bueno, sí, pero no en este momento. No en este momento. Sería por el bajo aporte de plasma. Ya en el transporte del oxígeno en el eritrocito, ahí sí, la anemia va a originar una deficiencia en el transporte del oxígeno a nivel del interior del eritrocito, en términos de lo que mencionabas también al principio, de la formación de oxihemoglobina. ¿Sí? Entonces la anemia sí es importante. Ok. Gracias. Bien, esto, así como lo mencionó Pablo, bueno, no lo estoy pidiendo yo en el bloque 5, pero ustedes tienen que empezar a hacer deducciones. Si revisan bien los datos y la información en la fuente de información que hayan elegido, ¿sí? Ustedes tienen que hacerse esas preguntas. ¿Y esto cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué ocasiona? ¿Qué origina? Etcétera, ¿no? Hay fuentes de información que son bastante buenas y están describiendo todo esto en una forma tanto fisiológica, pero ponen ejemplos de fisiopatología. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Hasta aquí alguna otra duda? oiga, profe, gracias a eso se puede conocer lo de la saturación de la sangre. No, ok. A ver, vamos a poner acá. Entonces hay una curva. Así o así. Y es precisamente lo que acabas de mencionar, está dependiendo de esto que estamos viendo, que les mencioné como previo al transporte de gases. Claro que va a haber una afectación en la saturación de la hemoglobina. La hemoglobina tiene un porcentaje de saturación. Y ese porcentaje de saturación es relativo. 97. A ver, ¿qué valor me dijiste, María? No sé.
97%. Exacto, 97%. ¿Sí? Es relativo. Nunca se va a encontrar un 100%. Esto no sucede. Siempre anda en 97, 96, 95, ¿sí? Ahora, ¿por qué es esta saturación relativa? Porque la reacción con la hemoglobina, el oxígeno, por ejemplo, con la hemoglobina, o el CO2 con la hemoglobina, son reacciones reversibles. Entonces están en constante proceso de acoplarse o desacoplarse de la hemoglobina, dependiendo de una serie de factores dentro del eritrocito. Uno de ellos es la concentración del gas a que estemos refiriendo, del gas respiratorio, sea CO2 o oxígeno, pero también de la temperatura, también del pH dentro del eritrocito. ¿Sí? Entonces, lo mismo hay saturación para oxígeno que saturación para para CO2. Sí, sí. ¿Ok? ¿Vamos esto? Sí. Ok. Bueno. ¿Algo más de esto hasta aquí? Entonces borramos todo. Nos vamos ahora sí a lo que es. Vamos a poner aquí esto. Lo vamos a poner aquí acá adentro. Acá de este lado. Esto sería el capilar sanguíneo y este sería el eritrocito. Entonces aquí ya encontramos oxígeno y aquí encontramos CO2. Este va a ser así, ¿sí? Pero también va a ser así. O sea, va a permanecer cierta cantidad con cierta presión, con cierto volumen el CO2. Ok. Entonces, ¿qué pasa con con el oxígeno, cuando ha difundido del alveolo hacia el capilar sanguíneo alveolar? Tiene dos posibilidades de ser. Esas dos posibilidades son transporte y transporte. Y ahí se los dejo, ¿no? Que solo tienen ustedes que revisar. Entonces, interrogación aquí. Eso es lo que tienen que revisar. ¿Cuáles son las formas de transportación del oxígeno? ¿A nivel de qué? Una en el plasma sanguíneo y otra porque va a pasar al interior del eritrocito. Ahora lo encontramos aquí. ¿Sí? La otra va por acá. Entonces, lo que tienen que comprender es cómo va por acá y por qué pasa, primero, por qué pasa del capilar sanguíneo alveolar adentro del eritrocito. Entonces aquí también le ponemos una interrogante. ¿Por qué pasa? ¿Sí? Esto hay que conocerlo, hay que saberlo explicar. Bueno, aquí vamos a encontrar un pigmento, que es la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, esta hemoglobina, bueno, este es digamos, el grupo funcional de la hemoglobina. M
hierro, y B quiere decir globina, proteínas. El hierro está unido a 4 núcleos o 4 grupos funcionales de proteína. Y eso en cualquier fuente de información se ve que por cada, esta es la globina, vamos a suponer que esta es la globina, entonces hay el oxígeno, ¿no? No. Es el alfa, el beta, el gamma y el que tiene hierro. Exacto. Aquí es hierro. Hierro. Sí, primero hay que conocer cómo es la hemoglobina en términos generales. Y hierro. Y son 4. Cada proteína tiene 4 grupos funcionales de hierro. ¿Sí? Bueno. Entonces, cada grupo funcional de hierro tiene una carga así. Y entonces puede asociarse con un hidrógeno. Vamos a ponerlo como un H2. No es así, ¿no? Pero es un hidrógeno. Entonces, ¿por qué se une? Pues porque aquí hay un negativo, ¿no? Entonces tiene unirse. Entonces se forma HB. Y esto tiene un nombre. No sé si ya lo identificaron. A ver, no voy a... Aquí la HB, la hemoglobina, está así. Por la unión con las proteínas, ¿no? Entonces estas reacciones le dan una cualidad eléctrica a la hemoglobina, ser un negativo, ¿no? Ser un ánodo. Ok. Por lo tanto, aquí hay otra serie de procesos, pues estoy mencionando por aquí abajito para no confundirlos cuando veamos la hemoglobina. Y uno de estos procesos es precisamente las conversiones de